Hola, buenas tardes, chiquillos, buenos días en realidad. Vamos a hacer una cápsula grabada y que está centrada en el tema de los derechos humanos que da origen a la evaluación ya que van a tener que hacer durante esta semana y entregarla la próxima. Y obviamente que para poder hacer esa evaluación sobre los derechos humanos es importante que ustedes estén registrando la información más importante que se da en esta cápsula grabada, ¿ya? Nosotros la clase pasada, chiquillos, vimos lo importante que era que los seres humanos tenemos ciertos derechos que son fundamentales y que esos derechos están resguardados en la Constitución, en los acuerdos internacionales y en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Declaración de los Derechos Humanos que se hacen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que esos derechos fundamentales, por nuestra característica humana, por nuestra esencia humana, nos transforman en sujetos de derecho, ¿ya? Hoy día vamos a ver las características de los derechos humanos, vamos a ver cómo se clasifican esos derechos humanos y también vamos a reforzar el contexto histórico en el cual se proclaman estos derechos humanos y la importancia que tienen las distintas instituciones como la ONU, por ejemplo, que velan por la protección, el cuidado y la promoción de esos derechos humanos, ¿ya? Por tanto, hay ciertas cosas, chiquillos, que nosotros vimos en la clase pasada y que ustedes tienen que tener súper presentes. Y de hecho, es importante que revisen también la cápsula de la semana anterior, ya sobre los sujetos de derecho y cómo se resguardan esos derechos fundamentales en la Constitución de la República de Chile, principalmente en lo que es el artículo 19, y cómo esos derechos también implican deberes, ¿ya? El objetivo de aprendizaje de esta clase es que podamos reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por sus pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de características individuales, como la etnia, el sexo, el lugar de nacimiento, la condición social, la religión, entre otras cosas, sino que nos pertenecen a todos, y de hecho de allí una de sus características, que son universales los derechos humanos, por nuestra condición humana. ¿Ya? Acuérdense, seguimos con el concepto de sujeto de derecho. ¿Qué trabajamos en la cápsula anterior? Hablamos de este concepto de sujeto de derecho, ¿ya? Y dijimos que este concepto de sujeto de derecho correspondía a una serie de derechos fundamentales que tenemos los seres humanos por nuestra condición humana y que están establecidos en los derechos humanos, que además están protegidos y declarados en nuestra Constitución de la República, que son reafirmados y en cuanto a compromiso con los tratados internacionales que el Estado chileno firma, y dentro de ellos están los derechos de los niños y niñas que Chile suscribe en 1990, en la denominada Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas. ¿Ya? Por tanto, somos sujetos de derecho, ese concepto, ¿cierto?, sujeto de derecho apunta a que nuestra condición humana nos otorga derechos esenciales desde el momento de nacer, que esos derechos humanos esenciales o fundamentales están proclamados, ¿cierto?, en los derechos humanos, están consagrados en nuestro país a través de la República, de la Constitución de la República, que en base a nuestra Constitución y en base a la protección de los derechos humanos, el Estado chileno ha firmado tratados internacionales, y uno de esos ejemplos son los derechos de las niñas y niños que analizábamos también en la clase anterior, donde ustedes tuvieron en el fondo que elaborar un afiche que les quedó maravilloso, donde se tenían que promover estos derechos humanos. ¿Ya? Acá tenemos en el fondo la síntesis de lo que vimos la vez anterior y que está consagrado en esta Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que Chile suscribe a través de la firma del presidente Patricio Aylwin en ese tiempo, sobre los derechos esenciales que el Estado chileno va a procurar entregar a los niños como protección. Crecer en libertad, tener una identidad, el derecho a la salud, a tener una familia, a cuidados especiales, a una buena educación, a que se preste protección y socorro, no ser maltratado, no ser discriminado, entre otras cosas. ¿Ya? Por tanto, el Estado chileno adquiere un compromiso de proteger estos derechos esenciales
de los niños. Y hoy día es una tarea, como ustedes pueden ver y lo conversamos en el chat de la semana pasada, es una tarea importante y pendiente dentro del Estado chileno, y por eso que se ha dado todo el tema de la reforma al sistema nacional del menor, a lo que era el Sename y hoy día Oficina ya de la Infancia. ¿Qué son los derechos humanos? Porque ese es el tema central de nuestro hoy día. Son un conjunto de características o atributos de los seres humanos que no pueden ser vulnerados. O sea, que se parte de una máxima protección, como por ejemplo la vida, la integridad física y psíquica, la dignidad de la persona, la libertad, el no ser sometidos a torturas, al no ser sometidos a premio ilegítimo o detenciones ilegales, entre otras cosas, ¿ya? Y de hecho, lo que ustedes ven aquí como imagen es el logo de la ONU, ¿cierto? De la Organización de Naciones Unidas, que es la institución encargada de velar por la promoción, ¿cierto? Y también por la protección de los derechos humanos en los distintos países miembros de esta organización, ¿ya? Por ejemplo, de esta organización se desprenden otras, ¿ya? Como por ejemplo la UNICEF, que se encarga de velar por los derechos de los niños, por ejemplo, ¿ya? O está la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Está la UNESCO, que se encarga del patrimonio, ¿cierto? Está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y todas ellas se abocan en el fondo a proteger los derechos esenciales del área en las cuales están trabajando. ¿Ya? Estos derechos humanos, chiquillos, desde una perspectiva histórica, fueron proclamados después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, por la ONU, que también es una institución que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo mayoritariamente de la Declaración de estos Derechos Humanos es que no se vuelvan a repetir los episodios de genocidio, ¿cierto? De este asesinato masivo hacia otras personas por condicionantes raciales, étnicos, religiosos, entre otros, como ocurrió en esta Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío o con la violación de los derechos humanos cometidos por los rusos una vez que invaden Berlín, una vez que toman Alemania, o de los delitos de derechos humanos que cometen los japoneses en Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, para evitar estos elementos de genocidio, de asesinato y maltrato constante de una población sobre otra, es que se establecen estos derechos fundamentales en 30 artículos que consagran aproximadamente 27 derechos esenciales de las personas por su condición humana. Estos derechos humanos tienen características, ¿ya? Son inherentes a la condición humana. Son los que se generan o nacen de la naturaleza humana, es decir, derivan de los seres humanos por el solo hecho de ser personas, ¿ya? Y eso es un elemento que nos diferencia de otros animales, ¿ya? Estos derechos humanos también son universales. Significa que constituyen un bien y son posesión de todos y cada uno de los hombres, o sea, para todos por igual. Son inalienables. Quiere decir que los derechos humanos no se pueden quitar, porque son parte de la naturaleza propia del ser humano. Son inviolables. Significa que no pueden o no se deben transgredir, pero en el caso que no se respeten, la persona puede exigir su reparación o compensación por el daño que pudiera haber provocado dicho atropello, ¿ya? Y aquí hay un punto importante. Los encargados de velar por los derechos humanos son los estados, ¿ya? Y son los estados en el fondo los que al momento de no respetar esos derechos esenciales caen en la problemática de la violación a los derechos humanos. Se puede sumar también, chiquillos, otra característica. Los derechos humanos son imprescriptibles. No tienen fecha de caducidad, de término en el delito de la violación al derecho humano. Yo puedo exigir justicia frente a una violación de derechos humanos a lo largo de toda mi vida, sin importar que el hecho haya ocurrido en mi infancia o hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, ¿ya? Los otros tipos de derechos que derivan también de la Constitución,
los derechos económicos, los delitos económicos, entre otros, tienen ciertas fechas de prescripción, que en el caso de lo económico son 5 años. Pero los derechos humanos no prescriben, no tienen fecha de término. Yo puedo reclamar, ¿cierto?, la reparación o el castigo a la violación hacia el derecho humano mucho tiempo después, sin fecha de término, sin ponerle un plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son imprescriptibles, no prescriben, no tienen fecha de término. ¿Cuáles son los derechos humanos esenciales? Y aquí, esto es una adaptación, chiquillos, que aparece en su libro, que van a tener que trabajar también ustedes en la evaluación. Todos los seres humanos nacen libres y son iguales, todos tienen derecho a recibir atención médica, derecho a circular libremente dentro de su país, derecho a tener una identidad y una nacionalidad, derecho de protección en los tribunales y a ser juzgado de manera justa, el derecho a casarse y formar una familia. Nadie tiene derecho a interferir en la vida privada de otros, ¿cierto? El derecho a la vida y a la seguridad personal, el derecho a pensar y opinar libremente, el derecho a la propiedad, el derecho a reunirse y formar grupos o asociaciones. Ninguna persona puede ser esclava de otra. Nadie puede ser maltratado o castigado de manera cruel o humillante. El derecho a trabajar siempre bajo condiciones adecuadas. El derecho a la seguridad social, ¿cierto? Como la salud, la educación, la previsión, la jubilación. El derecho a votar y participar en el gobierno de su país. El derecho a descanso. El derecho a la educación. El derecho a que la ley proteja la igualdad, ¿cierto? A todos por igual. El derecho a que todos los derechos sean respetados, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Ya. Aquí hay que hacer un puente, chiquillos, con la clase anterior. Estos derechos, que son derechos fundamentales asegurados en los derechos humanos, están consagrados en nuestra Constitución y el Estado se compromete a protegerlos y a promoverlos, ¿cierto? A resguardarlos. Ahora, todos estos derechos, ¿cierto?, que son esenciales, implican un deber. Y eso también lo vimos. O sea, hay una responsabilidad de nosotros como seres humanos, como sujetos de derecho, ¿cierto?, que se nos aseguran derechos fundamentales para que nosotros podamos vivir bien y ser felices, pero eso implica, para una buena convivencia colectiva, que es donde se logra la felicidad y el bien común, es que nosotros tenemos que ser responsables, ¿cierto?, y asumir las responsabilidades que ese derecho implica. Como por ejemplo, dábamos un caso la semana pasada. Si nosotros tenemos el derecho fundamental de vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que nos implica a nosotros como responsabilidad es no contaminar, en primer lugar, ayudar al cuidado del medio ambiente, con todas las medidas preventivas que eso implica, y también implica que como ciudadanos tenemos que denunciar a aquellas empresas o personas que están haciendo un daño al medio ambiente. Ya, no es solamente que yo me preocupe de no votar algo, sino que tenga conciencia ciudadana de denunciar a aquellas personas que no están respetando este derecho que tenemos todos de vivir en un ambiente libre de contaminación. Ahora, ¿cómo se clasifican estos derechos humanos? Y aquí, chiquillos, mucho ojo, porque esto es parte de lo que ustedes van a tener que hacer en la evaluación que yo les voy a dejar esta semana. Los derechos humanos se clasifican en 3 niveles, ¿ya? Derechos de primera generación o relativos a la libertad, que están asociados a los derechos civiles y los derechos políticos, que fueron los primeros en ser reconocidos durante procesos históricos como la Revolución Francesa o la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Su principal idea es la libertad y exigen el respeto a la dignidad de la persona y a su integridad física. Algunos de estos derechos son el derecho a voto, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre asociación. Chiquillos, no se olviden, son derechos que están relacionados a los derechos civiles, que están vinculados al tema de votar, ¿cierto?, de la igualdad ante la ley, entre otras cosas. Y por otro lado, están los derechos políticos a la participación, ¿cierto?, comunitaria, sufragaria, entre otras cosas. Un segundo punto son los derechos de segunda generación o relativos a la igualdad, derechos económicos, sociales y culturales. Fueron impulsados especialmente durante el siglo XX para que el Estado garantizara las condiciones por una vida digna. Su principal idea es la igualdad y aspiran a garantizar el acceso a bienes sociales básicos,
como educación, salud, trabajo y protección social. Algunos de estos derechos son el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la libertad ideológica, a la religión o libertad religiosa, ¿cierto? Los derechos de tercera generación o relativos a la solidaridad o comunitarios son derechos relacionados con la paz y la justicia. Fueron los últimos a ser impulsados y reconocidos desde finales del siglo XX. Su principal idea es la protección de un entendimiento pacífico entre los nuevos desafíos del planeta, que demandan solidaridad entre países ricos, pobres, como por ejemplo la protección del medio ambiente, el respeto al patrimonio, el respeto a las minorías, el tema del calentamiento global, entre otras cosas. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz, a vivir en un ambiente limpio. ¿Ya? Chiquillos, con esa clasificación, yo me voy a ir entonces a la actividad evaluada, que se las voy a presentar para sociabilizarles la rúbrica, ¿ya? Y esta actividad evaluada tiene que ver con lo siguiente. Vamos a agrandarlo un poquito para que podamos ver el objetivo de evaluación. Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, que si ustedes se dan cuenta es el mismo derecho que venimos trabajando desde la semana anterior, porque es el objetivo que ha priorizado, le ha dado importancia el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que, primero, clasificar la misma tabla que analizamos en el PPT, clasificarlos en derechos de primera, segunda y tercera generación, poniendo la letra en cada columna, ¿ya? Por ejemplo, ¿todos los seres humanos nacen libres e iguales en condiciones? ¿Dónde estaría eso? ¿Dónde clasifico? ¿Dónde pongo la letra A? La pongo aquí, la puedo poner acá, según lo que me determina la actividad. Ya, esto está habilitado para escribir. Por ejemplo, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Sabemos que eso es un derecho de tercera generación que está relacionado con la paz y la justicia de modo colectivo comunitario. Por tanto, la letra T yo la tengo que poner ahí. ¿Ok? Cada una de estas clasificaciones, cada uno de estos derechos, tiene un valor de 1 punto. Posteriormente pasamos a los elementos de análisis, ¿ya? De comprensión más que análisis, donde en el fondo ustedes van a demostrar lo que aprendieron con la información que se les entregó en la cápsula grabada de esta semana y de la semana anterior, y también de lo que hemos ido conversando en el horario de chat. Cada una de estas preguntas, que va a estar asociada a 3 puntos, van a estar marcadas por el cumplimiento del estándar, que se da respuesta a todo lo que se pregunta, ¿cierto? Y la respuesta está relacionada con el tema por el cual se les está preguntando. Acercándose al estándar es cuando ustedes en el fondo entregan ciertas ideas a la respuesta, pero no hay una coherencia completa en función de lo que se les está preguntando, y cuando la respuesta no apunta directamente al tema, pero sí muestra algún conocimiento, solamente van a estar bajo el estándar y van a obtener 1 punto, ¿ya? La primera pregunta dice qué son los derechos humanos y por qué son importantes, y tienen que argumentar la respuesta. ¿Qué son los derechos humanos? Ahí está la definición. Pero ¿por qué son importantes? Y ahí está la explicación, ¿ya? Expliquen 3 características de los derechos humanos que nosotros hemos hablado: universal, intransferible, ¿ya? Eso está textual de alguna otra manera, pero ustedes lo tienen que explicar, ¿ya? Explicar 3 de esas características. Y por último, las 2 últimas preguntas: ¿en qué documentos o acuerdos se resguardan nuestros derechos humanos? Eso también está en la parte introductoria de la cápsula grabada, donde en el fondo se habla de los sujetos de derecho. Y también cuáles son las tareas o funciones del Estado chileno frente a estos derechos humanos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a este tema de derechos humanos y fundamentales de los seres humanos? ¿Ya? Analizadas esas preguntas, ¿cierto? Ustedes me envían esta prueba para calificación, que es la segunda nota de este segundo semestre. Que estén muy bien, chiquillos, mucho éxito, y obviamente que tienen hasta el 20 de noviembre, o sea, hasta la próxima semana, para realizar esta actividad, y cualquier duda yo la respondo el jueves, hoy día es lunes, la respondo el jueves en el horario de chat. Por tanto, traten de trabajar
de aquí al jueves para que en caso que surjan dudas yo se las pueda responder. Lo que he explicado hoy día lo voy a explicar a más profundidad el jueves, por tanto también es importante que se conecten al horario de chat, chiquillos, para ampliar un poquito más las capacidades y destrezas y habilidades necesarias para hacer con éxito esta evaluación. Un abrazo, niños. Nos vemos.